Adelante, Munar. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Karen por la invitación al Departamento Nacional de Planeación a contarles un poco lo que hemos venido analizando desde el DNP, desde el Gobierno Nacional, en materia de aprovechamiento del hidrógeno. Yo creo que, y vamos a verlo un poco en la presentación, cómo el hidrógeno ha venido evolucionando normativa, ha venido evolucionando técnicamente en nuestro país. Veíamos acá algunos aprovechamientos en el panel anterior desde las diferentes perspectivas, pero hoy queremos contarles específicamente lo que nosotros como DNP hemos venido trabajando en materia de aprovechamiento del hidrógeno a partir del aprovechamiento en la industria local, aprovechamiento del bunkering y obviamente lo que desde el programa de gobierno, desde el Plan Nacional de Desarrollo, hablamos de la potencialidad que tenemos como Colombia en la exportación del hidrógeno. Quiero aprovechar también para agradecer a la doctora Luz Estela, al doctor Bruce McMaster, que siempre son aliados nuestros en poder articular este tipo de esfuerzos, este tipo de iniciativas que nos pongan a pensar un poco diferente, que nos pongan a plantear retos diferentes y que van un poco enmarcados en esas grandes apuestas de nuestro programa de gobierno, en esas grandes apuestas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo asociadas a la reindustrialización, asociadas a la descarbonización y obviamente a la transición energética justa. Entonces, en ese sentido, esta presentación que voy a comentarles un poco el día de hoy va en tres componentes, tres partes. Una primera, un balance que yo creo que conocemos todas y todos los que estamos en este auditorio, pero que nos ayuda a encadenar un poco en el estado en el que estamos, en las apuestas en las que estamos articulando. Un aspecto asociado a potenciales energéticos y a financiación. Siempre hablamos de este tipo de nuevas tecnologías tienden a ser costosas, pero cómo el mundo se está moviendo hacia allá, ya veíamos también acá de nuevo algunos ejemplos, pero cómo nosotros nos estamos pensando la financiación de la transición energética principalmente asociada al aprovechamiento del hidrógeno y un poco lo que nos pedía la doctora Karen y es, bueno, cuéntenos por favor cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido avanzando el estudio de prefactibilidad de lo que hemos denominado hidrógeno verde, derivados de uso local y bunkering y exportación, y que va muy de la mano con lo que estamos pensándonos de cara a la nueva visión de desarrollo portuario. En ese sentido, pues siempre yo creo que ya se convierte en una frase como de cajón o una frase en la que venimos hablando en repetidas ocasiones o en varios escenarios, pero no hay que perderla de vista. Y es que la transición energética depende evidentemente de los tipos de economía, evidentemente la transición energética en Europa es diferente a la transición energética en Colombia y en el país pues evidentemente nos enfrentamos a que cuando vamos a hablar de emisiones de CO2 pues tenemos un gran componente que es el uso del suelo o lo que se le denomina por sus siglas en inglés el AFOLU y es que un 50%, un 56% de las emisiones están en estos sectores de la ganadería, de lo que tiene que ver con la deforestación y demás. En energía el 33%, si vamos a ver este balance en el mundo, pues evidentemente el componente de energía es mucho mayor. Sin embargo, pues es importante no perder de vista nuestros compromisos. A 2030, yo sé que todas lo sabemos, nos comprometimos a reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, nos comprometimos a 2050 a reducir a cero estas emisiones y un poco lo que empieza uno o lo que analiza uno desde la matriz energética, la matriz de consumo energético es que tenemos un gran componente en la utilización de combustibles fósiles, 74%, lo que tiene que ver con petróleo, carbón, gasolina y demás. Un 13% proveniente de hidroenergía y un 13% de otro tipo de energéticos. Como este congreso habla también de eficiencia energética, pues también es importante resaltar que
pues en términos del aprovechamiento de la energía también tenemos unos retos importantes. Y aquí es donde empezamos a analizar desde el DNP sectorialmente cómo la oferta y la demanda tenemos que trabajar en dar señales de política pública para que se puedan conectar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hablamos del sector transporte, el que más consume energía en Colombia, el 44% del consumo de energía se destina a este sector, 11% de las emisiones totales, y de este tan solo el 24% de la energía es útil. Yo creo que lo conocemos y ahí tenemos unos retos muy importantes en la electrificación, lo decía la compañera de la UME, la electrificación en la movilidad urbana, pero también otro tipo de aprovechamientos para el transporte de larga distancia donde el hidrógeno desempeña un papel fundamental. También tenemos lo que tiene que ver con el combustible de aviación, ahí hemos venido también trabajando con la Aerocivil y el Ministerio de Minas y Energía en lo que son estos combustibles eficientes de aviación y bueno, digamos que entender de todas maneras que en cada uno de los modos de transporte, el modo ferro y los demás, el modo fluvial, pues obviamente tienen o desempeñan un papel fundamental y unas particularidades que tenemos que entender como país. Como les comentaba, pues y todos lo sabemos, nosotros lo tenemos muy claro, no partimos de cero, se ha venido construyendo, sentando las bases normativas, regulatorias, de política pública de cara al aprovechamiento del hidrógeno. Y lo decía el doctor Orlando Velandia ahora que estaba mencionando en su intervención. A veces no nos damos cuenta de esas oportunidades y sí que el mundo se da cuenta de que tenemos la potencialidad de ser obviamente competitivos en la producción, pero para esto pues hemos tenido también acá unas reflexiones que nos da la Agencia Internacional de Energía de hacia dónde debemos llevar la política y eso es un poco lo que estamos pensando. De manera muy rápida, pues ustedes conocen muy bien la ley 1755, la ley de renovables incorpora el hidrógeno como un energético denominado fuente no convencional de energía renovable. La 1964 empezamos a plantear desde la ley, la señal legislativa, la importancia de avanzar en la electrificación de la movilidad, promueve el uso de vehículos eléctricos, fomenta el despliegue de infraestructura de carga. La ley 2169 impulsa el desarrollo bajo en carbono mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad, resiliencia climática y bueno, yo creo que acá vamos viendo la 2099 que es la denominada Ley de Transición Energética que modifica la 1755, ya habla del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, bueno, las diferentes denominaciones. Y esto cómo se ha venido, digamos, aterrizando en el Plan Nacional de Desarrollo, ampliar lo que mencionaba también Orlando Velandia ahora, el hidrógeno blanco y cómo vamos entendiendo, vamos viendo que va evolucionando la tecnología y vamos dando también como país señales de política pública, señales de regulatorias, legales y demás. ¿Hacia dónde vamos también? Yo creo que, digamos que esto lo conocemos muy bien, quisiera ir sobre todo al punto 2024, en qué estamos en este momento. Acabamos de trabajar con la FDN, por acá veo al doctor Francisco, a quien le mando un saludo, un COMPES, el 4137, que le permite a la Financiera de Desarrollo Nacional acompañar o promover proyectos asociados a transición energética, ya voy a hablar un poco de eso, donde uno de esos componentes evidentemente es el hidrógeno, pero también hablamos de electromovilidad, pero también hablamos de otro tipo de escenarios, expansión de redes y demás, que ya les contaré un poco más en detalle. Y algo que el Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando es una hoja de ruta de transición energética. Sabemos obviamente que el país trabajó en una hoja de ruta del hidrógeno en Colombia en 2021, pero es evidente que este sector sobre todo ha venido evolucionando de manera muy rápida. La tecnología, la inversión, ahora vamos a ver un poco más de eso. Y lo que nosotros queremos avanzar y con los elementos que el Ministerio de Minas y Energía ha venido analizando dentro de su hoja de ruta de la transición energética es poder plantearnos un documento COMPES de política de hidrógeno, en el cual nos establezcamos metas, en el cual nos establezcamos proyectos, en el cual nos establezcamos inversiones y podamos llevar a cabo esta materialización.
Obviamente mencionar que en 2022 tuvimos el COMPES 4076, que empezó a sentar las bases, empezó a sentar las semillas de política pública en materia de transición energética, pero un poco lo que uno escucha del sector privado, de la academia, es bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cómo seguimos? Hemos venido hablando de una hoja de ruta de transición energética. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las metas? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Y en términos de hidrógeno, digamos que uno de los ejercicios que queremos trabajar y que obviamente estaremos comentando más adelante es en poder sentar una base de política pública de mediano y largo plazo. Como lo mencionaba, lo que buscábamos desde el programa de gobierno y lo que estamos planteando desde el Plan Nacional de Desarrollo es cómo aceleramos en el buen sentido las medidas en materia de transición energética. Es un poco lo que vemos en estos mensajes que están del programa de gobierno. Aceleremos las energías renovables, impulsar las tecnologías que permitan el desarrollo de la energía solar y eólica. Ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha venido trabajando en este sentido. Priorización de la energía solar en La Guajira. Yo creo que ustedes muy bien conocen cómo ha venido avanzando los proyectos. Sabemos pues las dificultades en la materialización de proyectos en estas zonas del país, pero que hemos podido tener mensajes muy importantes como la colectora, el tema de establecer posibilidades para el hidrógeno verde, y es allí hacia donde queremos dar la discusión, y la otra semana en la COP yo creo que es un espacio muy interesante para movilizar recursos en este sentido. Aprovechamiento de fuentes de energía como biomasa en regiones. Yo creo que Colombia, y siempre lo decimos en turismo, lo decimos en diferentes sectores, en transporte y demás, Colombia tiene una riqueza especial, incluso en energéticos no convencionales. Tenemos potencial en biomasa, potencial solar, potencial eólico, ya lo vamos a ver un poco, pero quisiera mencionar aquí que lo que nos planteamos como gobierno fue, venga, pensémonos cómo exportar hidrógeno. Es un poco lo que el señor presidente ha planteado. Diversifiquemos nuestra matriz energética, nuestra canasta de exportación. Empecemos a darle espacio a la exportación de energía, y obviamente el hidrógeno desempeña un papel fundamental. El Plan Nacional de Desarrollo. No puedo intervenir sin mencionar el plan de desarrollo, que tiene 5 grandes componentes. Uno asociado a la diversificación de la matriz energética. Venimos avanzando en subastas de energía eólica, venimos avanzando en la incorporación de comunidades energéticas para la generación distribuida, venimos avanzando, o uno de los compromisos es la seguridad energética y la garantía del autoabastecimiento, la ampliación de la cobertura. Venimos trabajando también, queremos avanzar en un plan de energización que nos permita llegar a esos más de 4 millones de personas que no tienen energía hoy, y que las cifras que nos da la UME han venido ampliándose, han venido aumentando, y tenemos unos retos ahí importantes de pensarnos diferente la política pública, evidentemente la eficiencia energética, y algo muy importante y que este espacio nos ayuda a plantearlo, y es la innovación en tecnologías. Cómo avanzamos en piloto. Acá también un saludo al doctor Germán, que va por acá. Cómo nos pensamos esta movilidad fluvial o esta movilidad marítima a partir del hidrógeno, todo lo que tiene que ver obviamente con Ecopetrol y Reficar, a la vanguardia de la innovación tecnológica. En ese sentido, pues creo que estos mapas de la UME los conocemos muy bien: el potencial eólico, el potencial de hidrógeno, el potencial solar, pero que nos pone en el reto de aprovecharlo, de saber entender y de aprovechar al máximo este tipo de potenciales y entender las regiones. Si yo voy a ir a hablar en el Pacífico de paneles solares, tal vez la reacción no es tan positiva, porque ya se han hecho pilotos y no son tan eficientes como evidentemente en el Caribe. La biomasa también puede desempeñar un rol importante, las pequeñas centrales hidroeléctricas, digamos, tenemos grandes potencialidades, pero yo creo que estamos, y por eso queremos hablar más desde la implementación, llegó el momento o tenemos que masificar este tipo de proyectos que se han venido materializando, pero que tenemos que generar. ¿Cuál es nuestro compromiso o nuestra meta desde el Plan Nacional de Desarrollo? Incorporar dos nuevas gigavatios de energía en capacidad instalada. El señor presidente nos ha dicho, no pensemos solo en 2, lleguemos a 6, no solo 6 nueva generación, sino cómo diversificamos, cómo hacemos más eficiente. Ahora nos ponían algunos ejemplos en la industria, nuestras térmicas públicas, cómo pueden evolucionar, cómo incluso desde la banca pública podemos materializar estos esfuerzos, y digamos que hacia allí es como hemos venido trabajando.
Y algunas buenas noticias que nos da la Agencia Nacional, la Agencia Internacional de Energía, y uno pudiera planteárselo como una potencialidad. Sabemos que obviamente ustedes están al tanto de todas estas cifras, pero quisimos resaltar la importancia que puede desempeñar Colombia y que ya se está empezando a evidenciar al ser el quinto país con mayor producción de hidrógeno en América Latina, y que nos plantea obviamente la cuarta. Como todos lo sabemos, podemos ser el cuarto mayor productor potencial a 2030, pero obviamente esto es con hechos, esto es con proyectos, y uno de estos es lo que les vamos a contar el día de hoy. ¿Cómo se está moviendo la demanda en el mundo? Pues también es evidente el aprovechamiento que hace China, el aprovechamiento de América del Norte, Oriente Medio y la India en todo lo que tiene que ver con la exportación del hidrógeno y sus derivados, y es allí en donde un poco los resultados que vamos a presentarles el día de hoy han venido dando esa señal. ¿Qué nos dice también estas cifras internacionales? Y es que vemos cómo se ha venido incrementando la producción de hidrógeno de bajas emisiones, de cero y bajas emisiones. Acá vemos algunas gráficas en donde nos muestra que un 50% de crecimiento desde el 2021 en hidrógeno en cero y bajas emisiones, y cuando vamos a mirar en la gráfica de al lado las perspectivas o la expectativa de estas entidades internacionales muestra que hay cada vez más posibilidades, dados los anuncios de la industria en términos de inversión, hay más posibilidades de generación o la expectativa aumenta. ¿Qué es lo que nos dice? La demanda mundial de hidrógeno alcanzó 97 millones de toneladas en 2023, lo que supone un aumento de 2,5 respecto a 2023, pero la demanda actual sigue concentrada en el segmento de refinación, en el sector químico, y cubre principalmente con hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Pero como ustedes ven en las gráficas, pues la tendencia de los cero y bajas está siendo, digamos, aún mayor y está empezando a generar mayor participación. La expectativa que vemos, digamos, en estas cifras también nos muestra cómo la capacidad de instalación de electrolizadores alcanzó en 2024 5,2 gigavatios de energía instalada en electrolizadores, y cuando vamos a ver desde el punto de vista de la fabricación, y por eso menciono aquí la industria colombiana también puede desempeñar un papel fundamental, no solo siendo parte de los eslabones de la cadena, sino también siendo productor de hidrolizadores hacia allá, hacia donde queremos, con el sector financiero y demás, poder dar las señales adecuadas para la inversión. Pues vemos cómo en la capacidad instalada se ha incrementado en 9 veces entre el 2021 y el 2024, y la capacidad de fabricación del 2021 al 2024 ha aumentado en 4 veces. Esto nos muestra que desde la oferta está creciendo la posibilidad de la tecnología, y Colombia no puede quedarse atrás, Colombia no puede quedarse por fuera, no solo en lo que hablamos de la producción, sino también en el encadenamiento y en la producción de derivados al respecto, que es un poco lo que queremos mostrarles. Bueno, aquí algunas cifras importantes, pero quisiera comentarles qué es lo que estamos haciendo, los resultados en el DNP. Un aspecto importante a mencionar también, la Agencia Internacional de Energía, en la publicación de octubre del 2024 también plantea unas recomendaciones, y creo que justamente estamos en esa sintonía, en esa línea. Con el Banco Mundial estamos trabajando en estudios en los cuales podamos aprovechar o podamos plantear acciones en materia de aprovechamiento del hidrógeno de cara al acero, a la industria del acero, al transporte marítimo, que es el que vamos a detallar un poco el día de hoy, a la aviación, lo que tiene que ver con SAF. Este ejercicio también lo hemos venido trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, y pues obviamente como hubs energéticos, nuestra política portuaria que publicamos el año pasado nos plantea la importancia de la aglomeración. Creo que Cartagena es un buen ejemplo de aglomerar hubs energéticos, nos permite ser más eficientes y ser competitivos a nivel internacional. También la Agencia Internacional de Energía nos plantea la importancia de la regulación, la certificación, cómo logramos la certificación de origen en la producción de hidrógeno. El Ministerio de Minas y Energía en agosto publicó un decreto de cara a cómo establecer las medidas y la institucionalidad de cara a
a la certificación de origen, y ya les voy a comentar un poquito por qué es tan importante esto y por qué mercados como el europeo y mercados, digamos, de alto nivel en términos de compra de este tipo de energéticos, pues se nos puede abrir la puerta si adecuamos nuestra regulación en ese sentido, y obviamente identificar oportunidades para comenzar a desarrollar infraestructura de hidrógeno, que también con el Banco Mundial estamos haciendo algunos análisis, algunos estudios de cara a desarrollar o acelerar el desarrollo de la infraestructura del hidrógeno en Colombia y dónde son esas ubicaciones potenciales. Yo les comentaba también que el presupuesto general de la nación puede desempeñar un rol fundamental en la transición energética. Obviamente ustedes lo saben y pues ustedes son desde el sector privado, un gran apalancador de esa inversión. La estimación que siempre damos en DNP es que por cada peso público, 4 pesos son privados en inversión. Pero acá un poco lo que estamos planteando, lo hemos venido trabajando en el DNP, obviamente de la mano con los ministerios, es en una serie de planes de inversión, lo que hemos denominado pactos. Hemos hablado del pacto por la reforma agraria, el pacto por el agua, y estamos trabajando en una suerte de pacto por la transición energética que en números, digamos, generales habla alrededor de 59,5 billones. ¿Asociados a qué? Voy a empezar de abajo hacia arriba, a expansión de redes. Hablamos de universalización, cómo ampliamos y combatimos eso que este sector también viene analizando, y es la pobreza energética, a comunidades energéticas en ese compromiso de vincular al usuario, a las comunidades en la generación, en lo que hemos denominado estallido solar, o ahora se le denomina Colombia Solaris, cómo vamos transitando de unos subsidios a una inversión en paneles solares. Algunos instrumentos ya se desarrollaron en el Plan Nacional de Desarrollo, y obviamente a generar condiciones e inversión específica en proyectos de hidrógeno verde y sus derivados. Este es uno de esos instrumentos que quería comentarles el día de hoy. Yo creo que en un ejercicio, en un esfuerzo interinstitucional importante, hemos logrado avanzar o estamos avanzando. Creo que el día de hoy arrancamos. Fue el acta de inicio de un programa de apoyo a la transición energética, donde la Financiera Nacional de Desarrollo es nuestro gran instrumento implementador de política pública, asociado, como lo mencionaba, a la movilidad eléctrica, a la expansión de redes, a varios asuntos dentro de los cuales está la inversión en proyectos de hidrógeno, y donde obviamente nuestro grupo bicentenario, nuestros bancos de segundo piso, bancos de desarrollo, pues nos ayudan a materializar la política pública, y obviamente con las capacidades que tienen este tipo de entidades poder aprovechar estos 138 millones de dólares que ha dispuesto el Banco Interamericano de Desarrollo para que podamos avanzar en ese sentido. Ya en este tercer punto, también, o comentarles los avances, es un estudio que no ha terminado, una cooperación que tenemos con el Banco Mundial asociado, son resultados preliminares, pero que nos va dando unas señales importantes en materia de aprovechamiento del hidrógeno verde y sus derivados para el uso local, para el bunkering y para la exportación. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo queremos, y nos lo plantea el COMPES de reindustrialización, no solo queremos exportar energéticos como tal vez nos sucede con los hidrocarburos, sino como también promovemos industria, como también promovemos derivados y actividades de valor agregado, que son las que tenemos, que les voy a presentar el día de hoy, que de nuevo son preliminares. Esperamos cerrarlas sobre el final de este año, iniciando el otro, pero que nos dan unas señales muy interesantes. ¿Qué tuvo este análisis o qué se ha planteado este estudio? ¿Qué le planteamos al Banco Mundial? Vea, analicemos las 9 zonas portuarias del país. Miremos en las 9 zonas portuarias dónde es la mayor potencialidad para desarrollar proyectos de inversión en combustibles cero y bajas emisiones. De ahí ubiquemos, prioricemos, determinemos la mejor ubicación. La ubicación con el mayor potencial fue la segunda etapa, que ya les voy a contar un poquito en detalle. Identificamos 4 zonas portuarias. Evidentemente, o no evidentemente, los resultados muestran algo que pudiera ser que nos lo hubiéramos planteado desde el inicio, pero lo pudimos comprobar, y es que el Caribe evidentemente tiene un potencial muy importante.
Y en este momento estamos terminando la fase de los estudios de prefactibilidad en estas zonas. Esto ha sido obviamente un trabajo realizado con el sector privado, con la academia, con las entidades del sector público y que nos va mostrando unas potencialidades y en qué mercados podemos jugar un papel interesante de cara a eso que la Agencia Internacional de Energía nos muestra como que podemos ser el cuarto país más competitivo del mundo en la producción de hidrógeno verde. Al final vamos a terminar con una hoja de ruta, una serie de acciones y compromisos, pero en ese sentido contarles un poco estos primeros resultados. Como lo comentaba, analizamos las 9 zonas portuarias, analizamos al Pacífico, analizamos a nuestro San Andrés y Providencia, analizamos las 9 zonas portuarias oficiales del país y en las cuales se analizaron bajo 3 perspectivas. Un análisis técnico, demanda potencial, actores presentes en estas zonas portuarias, optimización, mecanismos de optimización del proyecto, lo que se denomina el Power to X, y cuántos son los costos nivelados de producción. Digamos que ese fue un primer análisis desde el punto de vista técnico. Un segundo análisis asociado a los componentes obviamente de seguridad, los componentes socioambientales para el desarrollo de proyectos de esta magnitud y de política y regulación. Y en lo que terminan un poco estos ejercicios, pues obviamente es en el análisis de costos de inversión y de mantenimiento de operación y los análisis económicos y financieros. Aquí les vamos a traer o les traigo un poco, como lo mencionaba, esos resultados en cada uno de estos 3 aspectos, cómo la demanda local puede apalancar o jalonar un proyecto de esta magnitud, el bunkering obviamente al ser la posición que tiene Colombia y algunos de nuestros puertos tener una potencialidad en este ejercicio, pero también las posibilidades de exportación de energéticos. En ese sentido, entonces, los primeros resultados que nos muestra este estudio son en estas 4 zonas, como lo mencionaba, las de mayor potencialidad para la producción digamos, de esta industria del hidrógeno y derivados, es que para todos los puertos considerados, es decir, estos 4, tenemos potencialidades para la producción de amoníaco, mientras que para Cartagena y Barranquilla, dado que tenemos la posibilidad del aprovechamiento de la biomasa, también podemos generar producción en términos de metanol. En ambos casos la demanda equivalente al hidrógeno es similar, ya vamos a ver un poco las cifras en ese sentido, pero cuando vamos a hablar del bunkering, vemos que la zona portuaria de Cartagena demandará el 70%. Las expectativas de demanda en términos de consumo de este tipo de combustibles es que esta ciudad podría demandar aproximadamente el 70% del bunkering de combustible cero emisiones entre los 4 puertos estudiados. Esto, como lo ven acá, equivale aproximadamente a 120 kilotoneladas a 2030 y se espera que sean 2.550 para 2050. Barranquilla, y como vemos acá, Barranquilla es el segundo con un 16% aproximadamente, Puerto Brisa un 13% aproximadamente y Puerto Bolívar un 1%. Para esto, lo que hemos analizado, lo que hemos identificado con el Banco Mundial y obviamente el equipo de expertos es que tenemos una expectativa de demanda de hidrógeno para combustible, hidrógeno local para combustible búnker aproximadamente de 31 kilotoneladas de hidrógeno al año en 2030, 450 a 2040 y hasta 656 a 2050. Es el primer ejercicio digamos, conclusión preliminar que surge de este estudio. Una segunda asociada a la industria. Nosotros hemos conformado una especie de comité interinstitucional con el ministro Camacho, el ministro de Minas y Energía, la ministra de Transporte, la ministra de Ambiente y el director del DNP de cara al aprovechamiento o de cara a la masificación de la electromovilidad y el aprovechamiento del hidrógeno. ¿Cuáles son las primeras conclusiones también de estas mesas? Y nos muestran la importancia del hidrógeno de cara a sus derivados en la industria. ¿Qué nos muestra? La demanda de la industria local podría alcanzar 188 kilotoneladas de hidrógeno al año en 2050 en múltiples sectores que existen hoy en estas regiones. Encontramos que en Cartagena, Barranquilla y Puerto Brisa hay un amplio desarrollo industrial. Puerto Bolívar, pues sí, digamos que va más asociado a la posibilidad o limitado al consumo potencial en camiones que están siendo utilizados en las minas de hidrógeno. En Cartagena, ¿dónde vemos este potencial industrial del hidrógeno? En la refinería, obviamente,
en plantas de fertilizantes, una apuesta también en temas de reforma agraria, en la industria logística, carga pesada. En Barranquilla también encontramos los fertilizantes, encontramos la industria siderúrgica, los requerimientos de la industria logística también, digamos, transversal a los puertos. Y en Puerto Brisa, como lo mencionaba, un componente asociado más a la flota o a los vehículos de carga mineros. ¿Qué es lo que encontramos? Una demanda industrial combinada en la región Caribe de aproximadamente 7 kilotoneladas a 2030, 56 kilotoneladas de hidrógeno a 2040 y 188 a 2050. Entonces, como les mencionaba, yo creo que acá este estudio nos va dando unas señales muy interesantes en términos de cómo podemos aprovecharlo en la industria local, cómo podemos aprovecharlo en el bunkering, cómo podemos aprovecharlo en la exportación, y donde de nuevo nos da aquí algunos resultados de algunas pistas de hacia dónde puede migrar la inversión. Hicimos 19 análisis de diferentes configuraciones. Obviamente esto es una industria novedosa. Nosotros estamos aquí aprendiendo, estamos aprendiendo con los ministerios, con las entidades, con el sector privado, la academia. ¿Y qué nos muestra el ejercicio? De esas 19 mejores configuraciones, en este sentido, para el aprovechamiento del amoníaco y del metanol renovables, encontramos algunas posibilidades o alternativas que estamos, como lo mencionaba, a nivel de prefactibilidad y que estamos planteándonos avanzar a nivel de factibilidad de cara con las empresas privadas que han mostrado interés, de cara con los puertos que han planteado interés, de cara con el sector privado, entidades públicas que han mostrado también interés en que esto se materialice, porque obviamente proyectos de este tipo, proyectos de este estilo, no se hacen solos, no se hacen con una empresa y necesitamos de varias señales. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, en Cartagena, vamos a ver, digamos, aquí un análisis que para la producción de amoníaco en Cartagena, cuánto se requeriría en términos de capacidad instalada en un parque solar eólico, digamos que no tendría esa potencialidad o esa posibilidad. ¿Cuál es la capacidad instalada? Acá nos habla de 1.169 megavatios de electrólisis, un espacio requerido en áreas de aproximadamente 4.847 hectáreas de producción, una producción anual, digamos que aquí vemos de 377.000, 78.000 toneladas de amoníaco. ¿Cuál es el consumo hídrico? También un componente importante, y el mercado objetivo. Entonces, de nuevo, dentro de esos tres, analizamos, por ejemplo, Cartagena tiene esa posibilidad en los tres mercados objetivos asociados. Como ustedes lo saben, como todos lo sabemos, la producción de hidrógeno, en la producción de hidrógeno aproximadamente el 70% es energía, por eso, el consumo de energía, por eso este análisis multicriterio, este análisis ya de prefactibilidad muy resumido aquí, nos muestra dónde esa energía es más económica y dónde, digamos, que tenemos o que nos vemos dando señales de cara a ser más competitivos. Ya voy a hablar un poquito ya para ir terminando, que ya el tiempo se ha acabado, de cara a la financiación. Vemos también no solo en amoníaco, metanol en Cartagena, Barranquilla lo propio, digamos que aquí ustedes ven un poco estas cifras que se analizan, y ya en el sentido de Puerto Brisa y Puerto Bolívar, donde la capacidad o la posibilidad del metanol no es tal, pero sí en amoníaco, digamos que con una serie de líneas de inversión. En ese sentido, un poco el análisis que vemos nosotros del costo nivelado de producción, tanto de amoníaco como de metanol, nos muestra unas posibilidades, pero digamos que, ¿cuál es el resumen que vemos acá? Podemos, en términos de amoníaco, podemos ver que estamos en un precio aproximado de producción de 604 en Puerto Bolívar, de 816 en Cartagena. El mundo en la última subasta nos muestra que está alrededor de $800 por tonelada, entonces yo creo que estamos, digamos que ahí, en los mercados premium, en este ejercicio de prefactibilidad nos muestra que tenemos posibilidades, por eso la importancia de la normatividad de origen o el certificado de origen de cara a poder participar en estos mercados internacionales, mientras que en el metanol sí aún estamos, digamos, en 850 promedio en la región. Esto de nuevo son
algunas señales que nos dan estos resultados y que esperamos llevar en uno de estos 4 puertos que presentamos el día de hoy, llevarlo a factibilidad y encontrar cómo desde los diferentes instrumentos, entidades tanto de gobierno nacional como en concurrencia con el sector privado, poder llevar a un buen éxito este proyecto. Ya para ir terminando, entonces, ¿qué recomendaciones nos encontramos? Pues algunas tal vez obvias, pero la rentabilidad es dependiente de los precios finales y el volumen de demanda. Obviamente, como lo mencionábamos al inicio o durante la presentación, el mercado ha venido creciendo, la tecnología ha venido evolucionando, la capacidad de producción industrial nos muestra, la Agencia Internacional de Energía está creciendo, entonces vamos a ver cada vez mayores economías de escala y queremos dar las señales como país en términos de señal de inversión, no solo para que lleguen inversionistas internacionales y aprovechen, digamos, este recurso, sino que también nuestra industria nacional participe y tenga un rol activo de cara a este sector que es prominente y que está empezando a madurar. Hay posibilidad de una fuente adicional de ingresos por la comercialización de excedentes de energía, que vemos además unas externalidades positivas en estos proyectos. Al generar energía, por ejemplo, para la electrólisis, pues le podemos entregar energía a las comunidades del área de influencia. A la hora, por ejemplo, en La Guajira o en las diferentes zonas portuarias de la desalinización del agua, podemos también entregar agua potable a la comunidad alrededor, pero obviamente, y es una de las apuestas de gobierno, también vincular a la comunidad en este tipo de proyectos y que obviamente sean competitivos. La estructuración de la deuda también es muy importante con la participación de las entidades multilaterales, por eso digamos que estamos trabajando incluso con la ANDI, con la Cámara Portuaria, obviamente podemos trabajarlo con la Cámara de Hidrógeno, en lo que nos estamos pensando de la nueva visión portuaria. No quiere decir que vamos a pensarnos de ceros, sino que la política portuaria ha venido evolucionando, ya venimos trabajando en unos temas tarifarios, en unos temas de contraprestaciones, en temas de nuevos modelos de contratación. Estamos ya a unos 7 años o menos del vencimiento de concesiones y cómo plantear señales de inversión de cara a la migración o de cara al aprovechamiento de estos energéticos, así como arrancó la ley primera y se generó una gran inversión, la ley primera del 91, y se generó una gran inversión de cara a la exportación de carbón, de cara a la exportación de combustibles, pues tenemos que dar las señales adecuadas de cara a la inversión en este tipo de energéticos y en otro tipo de energéticos y de cara al aprovechamiento obviamente de las posibilidades que tenemos en gas. Entonces lo que venimos trabajando es de manera multisectorial y por eso el DNP ha querido desempeñar un rol fundamental. Y obviamente allí, pues como lo comentaba, pues depende de estos proyectos, así como la mayoría de grandes proyectos, pues dependerá de cómo accedemos a líneas de inversión, digamos que a tasas compensadas, a tasas digamos bajas, que nos permita materializar sobre todo de cara a la inversión en CAPEX, que hay que dar a la hora de materializar estos proyectos que se puedan volver realidad y que no sea una barrera para desarrollarlos. Y un último punto, ya lo mencionaba, los beneficios que puede generar a las comunidades pues la instalación de este tipo de proyectos. Eso queremos un poco comentarles, socializarles estos avances. Lo que venimos planteando es seguir transitando hacia la factibilidad de este proyecto. La ley primera del 91 de puertos nos plantea la posibilidad de que sea una oferta oficiosa del gobierno nacional para desarrollar este tipo de puertos. Así fue como se dio uno de los puertos de carbón. La ley primera también nos plantea que sea una iniciativa privada. Ese es un ejercicio que venimos analizando con varias empresas como Ecopetrol y demás. Y yo creo que nos da unos buenos resultados, nos está mostrando unas buenas señales en donde eso que por allá la Agencia Internacional de Energía nos muestra que somos competitivos, lo empezamos a ver en proyectos tangibles y que al final contribuyan a lo que venimos planteando de a promover nuestra industria, reindustrializar nuestra economía, avanzar en transición energética y al final avanzar en prosperidad para este país. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme y que tengan un buen resto de jornada.